Les damos la bienvenida a Voces por la Equidad, este espacio que hemos construido desde el Senado de la República para poder conversar, reflexionar y visibilizar sobre la importancia de la equidad de género. Soy Carolina Quintanilla Fuentes y los acompañaré en esta nueva aventura que hoy tiene el foco en chilenas, el rol femenino en la historia. Y qué mejor para poder desenrollar esta historia que María José Cumplido, historiadora, autora, feminista y directora ejecutiva de Iguales Chile. Muy bienvenida, María José. Muchas gracias por la invitación a este lugar tan importante. Tan simbólico, Totalmente, tal vez. Así. Y sin más preámbulos y para poder romper un poco el hielo, quiero partir con parte de tu prólogo de uno de tus últimos libros, que es Chilenas al Poder, la historia del voto femenino. Yo me voy a saltar algunas partes para que no te asustes. Hace muchos años me asombró darme cuenta de lo poco que conocemos la historia de las mujeres, ya sea porque no se ha contado, al menos no lo suficiente, como porque no se ha investigado con la misma intensidad que la protagonizada por los hombres. ¿Así nació tu interés por dar a conocer la historia de las mujeres a través de libros? Sí, totalmente. De hecho, mientras estudiaba historia en la universidad, uno se va dando cuenta que todas esas maneras en que te enseñan la historia de Chile en el colegio es bastante parcial. Y es bastante parcial porque los protagonistas de esa historia son hombres, pero tampoco todos los hombres. Son los hombres de la élite, son los militares, son generalmente de Santiago. Entonces hay toda una diversidad que es constitutiva de nuestro país, donde todos esos otros personajes quedan fuera y pareciera que no tuvieron su propia historia. Que no existieron. Y que no existieron. Y por eso lo que yo quise hacer fue, en el fondo, tomar la cámara y girarla hacia lo que estaban haciendo las mujeres en los distintos periodos, digamos, históricos. Y yo creo que mis libros tienen que ver con eso, con mirar, digamos, lo que estaban haciendo las mujeres y cómo hoy día nos podemos explicar, por ejemplo, que nosotras dos estemos aquí, que hayamos estudiado, tengamos una profesión, tengamos un trabajo, etc. Y esto no es casualidad, sino que hubo mujeres con nombre y apellido, ¿verdad?, que trabajaron para que lo pudiéramos lograr. Entonces yo quería visibilizar eso, esa posta que nos hace a nosotras también responsables de, bueno, si estoy acá gracias a todas estas mujeres, ¿qué voy a hacer yo para mejorar la vida de las futuras, ¿verdad?, mujeres chilenas? En parte tú ya me contestaste la pregunta que te voy a hacer ahora, pero ¿por qué, en concreto, por qué es importante visibilizar y contar la historia de las mujeres? Que no siempre, porque si dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O sea, yo creo que siempre hay grandes mujeres En todos lados. en todos Al lados, lado, claro, adelante, atrás. adelante, atrás, arriba, abajo. Pero yo creo que tiene que ver con la importancia de saber por qué estamos acá, de estas oportunidades, y también yo creo que de empoderarnos o hacer propia la historia de Chile, la historia de nuestro país, forjado por mujeres, ¿verdad? Y volver a recontar y a recopilar una historia que es mucho más cercana, que tiene que ver con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nuestras bisabuelas, y tiene que ver con, claro, cómo se construye este Chile que tenemos hoy día. ¿Y fue importante el rol de la mujer? Muchas veces invisibilizado. O sea, totalmente. Las mujeres hemos sido las que hemos no solo parido, ¿verdad?, criado y sostenido económicamente este país y culturalmente. Yo creo que la mujer chilena que lamentablemente a muchas, a una gran mayoría le ha tocado criar sola además, ha sostenido la historia de Chile.
Y si tenemos héroes, si tenemos grandes militares, grandes personajes, es a causa de las mujeres. Que también Y en cada instancia han sido heroínas. totalmente, en la independencia, Javiera Carrera es fundamental para la independencia, es fundamental para lograr, ¿verdad?, separarnos de España. Durante el siglo XIX, todas las mujeres obreras de Valparaíso fueron fundamentales para pensar en los derechos sociales. Gracias a ellas tenemos prenatal o postnatal, ¿verdad?, que seguimos hablando. Y todo el siglo XX está lleno de mujeres que fueron importantes para el desarrollo de la historia política, de la ampliación de la democracia, conseguir el voto, salir de la dictadura, derrocar a Pinochet. Todo eso está lleno de mujeres que hay que revivirlas, ¿verdad?, resucitarlas, y traerlas a este presente en un mundo que está poniendo en duda los derechos de las mujeres. No solo en Chile, sino en el mundo. En el mundo, sí. Continúo, María José, con otro pedacito de tu libro. Dice, como la historia es un punto de vista, decidimos cambiar la posición de la cámara, algo que tú estabas diciendo Sí. recién, que la está mirando y esta vez enfocarla en nosotras. ¿Es posible contar la historia, vivir la historia, relatar la historia a través de lentes morados? Totalmente, totalmente. Y de hecho el libro que estás leyendo cuenta gran parte de la historia política de las mujeres y va a poder analizar los personajes que ya viste, José Miguel Carrera, Andrés Bello, Leodoro Yáñez, pero desde una perspectiva de las mujeres. Ya vamos a entrar ¿Verdad? de lleno al libro. Sí. Ahora vamos a partir por lo más antiguo. Bueno, Que tú has tenido como una línea conductora de Chilenas, sí. que también es el guiño que hacemos con Ujú, el nombre de ujú, este episodio. ujú. Y en Chilenas encontramos biografías de mujeres muy importantes, Elena Cafarena, hasta Gladys Marín. Y en Chilenas Rebeldes es que tenemos también parte de la historia, pero tenemos también, no biografías, pero como unas reseñas Sí. de mujeres que son parte más de nuestra actualidad, que podemos reconocer en el día a día, como cantantes como Mon Laferte, Cecilia, la deportista Christian Endler, etc. ¿Hay algo que una a estas chilenas del antes y del hoy? Sí, yo creo que lo que une a todas es esta rebeldía, porque si uno ve cada una de las reseñas, de la biografía, e incluso el libro del proceso del voto, lo que hay en común, y con el presente también, es que todas las mujeres en toda la época han tenido que probar que pueden más, e ir, ¿verdad?, corriendo el cerco de lo que es posible. Entonces uno ve cosas en común, como por ejemplo, bueno, Javiera Carrera fue una patriota, ¿verdad?, que conspiró contra el gobierno de España, ¿verdad?, para derrocarlo. Y uno pensaba que los héroes eran solo hombres, ¿verdad? Y eso no es así. Y si uno va avanzando, Elena Cafarena tuvo que decir, bueno, esto que no tengamos voto es ridículo, entonces vamos a conquistar el voto. Y lo llevamos a Christian Endler, por ejemplo, que dijo que era como el fútbol no es solo de hombres, ¿no? Cosa que mi abuelo podía creer perfectamente. Y dijo, bueno, no es solo de hombres y además voy a ser de las mejores arqueras del mundo. Y lo hizo. ¿Verdad? Y lo hizo. Y eso hace 15, 20 años yo creo Impensado. que era impensado. O sea, todas corrieron el cerco. Todas claro, y lo seguimos corriendo. Entonces a mí me gusta mucho eso de la continuidad de la historia, de cómo vamos siguiendo y corriendo cercos que quizás hoy día también no lo estamos pensando y no lo estamos imaginando. Claro que sí. Ahora, ¿por qué es importante contar estas historias? Me imagino que es también por un tema de visibilizar, porque Sí. esto es parte de la historia, o sea, Total. pero no es tan conocida. Así es. Porque yo creo que para uno tener una mentalidad y una manera de ver el mundo con equidad de género, uno tiene que sacarse este aprendizaje que ha preferido a un género por sobre el otro. Entonces, si nosotros aprendiéramos en el colegio, tanto hombres como mujeres, esta historia más equilibrada, a eso le podemos añadir que no tenemos por qué solo ver personas ricas o de fortuna en la historia, sino también qué pasaba con la gente pobre, qué pasaba con el mundo obrero. Vamos a tener una mirada mucho más diversa
Ver esa diversidad en todos los momentos de la historia nos permite ser personas más empáticas, más amables, más solidarias con los demás. Y yo creo que esos valores son fundamentales para construir bien una democracia y poder vivir tranquilamente y amablemente. Valores que no tienen género, por cierto. Por supuesto. Claro que sí. ¿Hay algo que ya lo has dicho de alguna manera, pero hay algo que te resuene que pueda hacerlas, además de esto de correr el cerco, de ser personas valiosas como todas las personas, hay algo que las haga comunes a estas mujeres, a estas chilenas? Bueno, yo decía la rebeldía Sí, y que hicieron muchas de ellas las cosas con miedo. ¿A qué con me miedo. refiero? Que muchas cosas de las que hicieron iban a tener implicancia. Por ejemplo, en el siglo XIX, a fin del siglo XIX, Martina Barros Borgoño, una mujer, una intelectual, traduce un libro de liberalismo feminista, lo diríamos hoy día, del siglo XIX, y cuando lo traduce y lo publica en Chile en español, sus amigas encuentran que esto era un escándalo y le dejan de hablar. Muchas de ellas, quizás la gran mayoría, tenía ese riesgo de parecer loca, de que a la gente le diera vergüenza andar contigo, de miedo también a decir lo que uno piense cuando no es popular, o sea, decir, por ejemplo, que las mujeres tenían derecho a voto era una locura. Era como decir, yo voy a andar en un pony volador, ¿verdad? Em, y cada una, y para qué decir las mujeres que fueron artistas o que se enfrentaron, ¿verdad?, a la censura, todas tienen en común eso, esa rebeldía, esa pasión por cruzar ese miedo y poder hacer lo que la guata, el corazón, la cabeza decía, para, en el fondo, tener una vida más equilibrada, más justa, más libre. Claro que sí. Ahora entrando de lleno a la historia del voto femenino, que está entrelazada con un montón de otras luchas Sí, y reivindicaciones. así es. ¿Cuáles serían para ti los principales hitos, en Mm. términos generales, no Sí, quiero que sí, me des sí, una sí. clase de historia, Sí. para lograr el voto femenino en Chile? Yo creo que fue fundamental, en primer lugar, el crecimiento y el avance de los partidos del liberalismo en Chile durante el siglo XIX. Em, Porque de alguna manera eso provocó que los partidos conservadores le faltaran votos, estaban perdiendo votos y quisieron que las mujeres votaran para que votaran por ellos. O sea, había un interés Había un detrás. interés, totalmente, No, había un no era, interés. no era un feminismo genuino, No, no. había un interés, claro, pero eso fue bastante, a veces uno no sabe para quién trabaja. Y eso yo creo que fue algo que permitió, digamos, tener esta discusión. Y en ese sentido, luego va a ser muy relevante, yo te diría, las mujeres obreras, que están pensando no en el voto como en un fin, sino como un medio para conseguir el derecho a estar a cuna, el derecho a prenatal, a postnatal, el derecho de trabajar 8 horas diarias, ¿verdad? Em, y eso por el lado, digamos, de lo popular. Y por otro lado, también va a ser, y acá como tercer punto fundamental, Elena Caffarena, que logra juntar a las mujeres populares, obreras, con las mujeres de élite, que quizás no estaban tan interesadas en los derechos sociales, sino en la educación, etcétera. Pero ella cacha que hay que juntarla a todas para decir ya, para conseguir lo que tú quieres, tenemos que juntarnos, conseguir el voto y de ahí cuando estemos arriba de la mesa o cuando los políticos nos quieran pescar, ahí nosotros les damos la propuesta y podemos ser lo más diversa posible y dar lo mismo si eres de derecha, de izquierda, etcétera, sino este es el plan. Y eso va a ser fundamental para tener una fuerza y no andar todas desperdigadas luchando cada uno por lo suyo. Yo creo que eso fue súper, súper importante. ¿Y cómo jugaron el rol en su época de los poderes fácticos que habían? La iglesia, etcétera. Que igual hay un entramado, Hay un la entramado, política, hay un sí. entramado, Es sí, y que son muy... cosas que a lo mejor hoy en día podríamos tal vez ver un poco más lejano. A diferencia de otros países que
el derecho a voto se da con más protestas, por ejemplo, Ajá. en Chile fue mucha cocina política. Muy Y chileno todo. muy chileno y lo hace muy interesante porque ahí lo que hablábamos, la iglesia en un principio va a estar a favor del voto, porque necesitaba votos. Y las mujeres se relacionaban mucho más con la iglesia y los partidos conservadores que los partidos más de izquierda, donde su mundo social estaba en los bomberos, en la masonería, que eran lugares de hombres. Em, y, y ahí empieza la negociación con distintos presidentes, todos calculando como, bueno, me conviene, no me conviene. Va a jugar también un rol la conversación o la presión internacional, sobre todo europea, como nosotros siempre nos queremos parecer a Europa. Ya eran los años 40, digamos, y Alemania, Inglaterra, etcétera, todos le habían dado el voto a la mujer, entonces estábamos pareciendo como un poco primitivo. Y eso también influye en el voto femenino. Países como Ecuador, Uruguay, ya habían dado el voto. Entonces esa presión va a ser muy fundamental, pero los políticos no dan punta sin hilo. Entonces lo que hacen para ver cómo iban a votar estas señoras fue darle, primero, en 1935, el voto a las mujeres en las municipales. Claro. Y después van a ver, ya votaron por los Ahora sí. conservadores, por el Partido Liberal, ya, bueno, ya, que ahora voten. Y se demoraron 15 años. Pero fue un paso. Fue un paso. Pero fue un paso. Pero fue una prueba, desgraciado. Y ha sido una historia hermosa, como la mayoría de las luchas por reivindicaciones de las mujeres, ¿cierto? Sí. Ahora, para ir cerrando con el libro, Ya. tú dices al final del libro, dices que la falta de reconocimiento hacia las feministas empezó rápidamente y se mantendría quizás hasta hoy. Algo Ya. que te has dicho. A fin de cuentas, tuvieron que pasar demasiados años y seguirán pasando muchos más para que se aprueben varias de las iniciativas que impulsaron las primeras feministas de nuestro país. Así es. La lucha por la igualdad no terminó con la obtención del derecho a voto. Es una lucha que aún no termina y que no debe terminar. La defensa de los derechos de las mujeres sigue más vigente que nunca. Total. Desde tu punto de vista, desde tu mirada, ¿cómo podemos como sociedad no retroceder, sino que avanzar? A ver, yo creo que en estos temas la educación es fundamental, el cómo enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, justamente porque esto es un cambio cultural, que tiene que ver con que en ningún espacio una mujer pierda derechos o pierda oportunidades solo por ser mujer. Y a mí me parece que estamos en un contexto donde se nos olvida que los derechos se pueden perder. Perdimos muchos derechos en dictadura, por ejemplo. Y yo creo que generar esa conciencia y el uno preguntarse como, bueno, ¿qué puedo hacer para que las personas tengan cada vez más oportunidades, más libertad, más seguridad? Yo creo que esa pregunta es constante y yo creo que es importante también apoyar a políticos que le conmueva la falta de oportunidades y quiera cambiarla. Sí, No solo en un sentido de género. Claro, no importa el color y no solo en un sentido de género, sino en un sentido como más integral de hagámosle la vida mejor al otro. ¿Qué sociedad queremos? Así es. Hermoso. Ahora te cambio absolutamente de tema Ya. y pasamos a tu rol como directora ejecutiva de Fundación. Son iguales, sí. Y dentro de la como descripción de Fundación Iguales, ustedes dicen que trabajamos para conseguir la plena inclusión de la diversidad sexual y de género en la sociedad chilena. Para ello, participamos en todas las etapas de la formulación de políticas públicas a nivel legislativo y administrativo. Sí. ¿En qué está hoy día la Fundación? Hoy día estamos muy preocupados por el aumento de los casos de violencia en los colegios. Especialmente para las personas de la diversidad sexual y particularmente lo que más ha aumentado es la violencia hacia niños y niñas y adolescentes trans.
Estamos muy preocupados por eso. Hemos estado acá, en este congreso, avanzando en una ley de convivencia escolar, pero yo creo que en Chile hoy día todavía se discrimina. Los índices no dejan de aumentar y por eso es muy importante mejorar la ley antidiscriminación, que es una ley no solo para la diversidad sexual, sino para las personas con discapacidad, las personas de distintas religiones, etc. Y creo que tenemos que avanzar en mejorar la educación, no solo intelectual, sino emocional, afectiva, de los jóvenes en los colegios. Yo creo que hay que recuperar la educación, hacerla cada vez más diversa Respetuosa y empática. respetuosa, exactamente. Que- Y sin violencia. Y que pareciera ser Mm, que no debería ni siquiera pensarse, Claro. que debería ser un hecho. Debería. Un cambio cultural. Así es, totalmente. ¿Hay alguna otra cosita en la que quieras tú hablarme de la fundación? Bueno, nosotros también capacitamos a organismos públicos, hacemos charlas, talleres, y tenemos un canal de apoyo legal que nos pueden escribir, apoyolegal@iguales.cl, si es que has vivido discriminación, para nosotros orientarte qué hacer y cómo usar los distintos mecanismos que tiene el Estado para no solo reparar ese daño, sino también poder hacer mejores políticas públicas para que nadie te discrimine y tengas siempre igualdad de oportunidades. Perfecto. Se nos pasó el tiempo, pero volando. Rapidísimo. Rapidísimo. Pero te dejo el micrófono unos minutos para que puedas, no sé, dejar alguna idea, redondear algo y también para poder invitarnos a leer, a conocer la historia de Chile a través de la mirada femenina, no solo con tus libros, Sí, sino que con con- todas las escritoras que existen hoy en día. Sí, yo creo que de hecho voy a usar mi minuto para invitarlas a leer mujeres. Yo creo muy interesante conocer las distintas perspectivas de la vida. Si no es mujeres, leer algún escritor o escritora que sea completamente distinto a ti. Porque eso de verdad que ayuda a abrir la cabeza, a ser más empático y recordar también, a propósito de estos libros de mujeres chilenas, que esto no es solo pasado, no es una historia que se solucionó y pasó, sino cómo usamos ese conocimiento para pensar nuestro presente y proyectar un mejor futuro. Y seguir escribiendo la historia, Así es. ¿cierto? Sí. Muchas gracias Muchas por gracias tu a ti. participación, por tu educativa charla, porque Gracias. sí, esto ha sido muy educativo también. Muchas gracias por compartir con nosotros, por darte el tiempo. Y a ustedes, muchas gracias por ser parte de Voces por la Equidad en este último capítulo de nuestra primera temporada. Estoy segura que nos volveremos a encontrar. Los dejamos invitadísimas e invitadísimos a que puedan revivir esta interesante conversación y otras conversaciones a través de nuestros canales de Spotify y de YouTube, y también para vernos y escucharnos a través de TV Senado. Estoy segura que nos volveremos a encontrar. Hasta la próxima.